Buenas tardes, soy Pérez Aguilar Ariadna Medina y en esta ocasión explicaré el seguimiento de una trayectoria a ser descrita en una placa ubicada en el maestro por el esclavo gobernando el primero mediante joystick. Para explicar el código es necesario tener en cuenta que se dibujó una placa en forma de bubulubu en SolidWorks, cuyo ancho fue de 30 milímetros. He estado manejando todo en centímetros, por lo que esta cantidad está dividida entre 100. Y esto afectó al programa de cinemática directa del maestro, ya que ahora el efector final no tiene estas unidades de traslación y rotación que eran correspondientes a la antorcha, sino que ahora solo tiene una traslación en Z de 0.3 unidades y esto va a afectar también a su correspondiente programa de Newton, porque como se sabe en la configuración maestro-esclavo, ambos tienen sus programas Newton con sus ángulos de salida tetas para el maestro y tetas 1 para el esclavo. Ahora procediendo a explicar el GUI, inicialmente se declaran las variables que se declararon en el GUI anterior de desplazamiento en X, Y, Z y rotaciones en X, Y, Z correspondientes al modo Word y al modo Tool. Mucha parte del código se utilizó del GUI anterior que correspondía al movimiento maestro-esclavo, controlando al esclavo con joystick. Aquí se agregaron variables de movimiento para el bubulubu, que como se puede observar, constan de 5 circunferencias en la parte superior, otras 5 en la parte inferior, y aquí 2 desplazamientos en X respecto al sistema móvil. Por ello se declararon 10 variables para los ángulos θ y 2 para los desplazamientos. Inicialmente se les dieron valores de 0. Y también se declararon estas variables T1 hasta T10 y D1 hasta D2. Más adelante se explicará para qué se utilizan estas variables. También se declaró la variable del radio, que fue de 40 milímetros, y las matrices deseadas iniciales para el maestro y el esclavo con sus respectivos ángulos tetas para en cada función de Newton ingresar estos valores y obtener de salida igual ángulos tetas, se dibujan. Cabe mencionar que este cambio en la herramienta también se realizó en el dibujo del maestro, entonces ya no se dibujará la antorcha como en el esclavo. También se obtiene la matriz que relaciona los efectores finales del esclavo y el maestro, utilizando la función de matriz inversa del maestro por la matriz de salida del esclavo. Estas funciones, estas matrices relacionan a la herramienta con la base de los robots. Se indican los handlers y también las de las variables nuevas que se agregaron. Se indica nuestra variable de RDK para hacer la conexión con RoboDK, nuestros robots, y se indicó esta variable global indicador con un valor inicial de 1. Más adelante se explicará para qué. La variable global de A, que corresponde al Arduino, y se envían los ángulos obtenidos a los robots. También nuestras variables de texto, de los desplazamientos y las rotaciones. Y como se mencionó del guía anterior, se utilizó una parte del código que fue la correspondiente a los sliders, que se tienen 12 por 3 movimientos de traslación y 3 movimientos de rotación para el modo Word, para el modo Tool. Entonces, este primer slider corresponde al desplazamiento en X, por eso este tiene el getObjectValue, y todas las demás variables que mencionamos utilizan nuestra función de TraceXWord, porque corresponde a la parte de Word, y envía la matriz obtenida junto con los ángulos θ a la función de Newton. Y para la matriz del esclavo se utiliza esta función de salida multiplicada por la matriz que relaciona a los efectores para mandarla a la función de Newton del esclavo y obtener nuevos ángulos tetas. También lo dibuja y se declaran todas las variables. De nuevo las variables de texto. Y esta misma estructura se mantiene en los dos sliders. Lo único que va cambiando es donde se coloca el getObjectValue. Entonces en sí esta parte de los sliders se mantuvo igual. El movimiento en el bubulubu se presentó ya en la parte de los checkbox. Entonces pasamos a esa parte. Aquí en el checkbox 1 se declara nuestra variable global del Arduino y de nuevo nuestras variables que declaramos en un inicio. Y
aquí, a diferencia de que en un inicio todas nuestras variables para la trayectoria del bubulubu tenían valor de 0, ahora a nuestro desplazamiento 2 se le da un valor de 1.6 y su variable que lo acompaña de 2 es igual a 1. Ahorita veremos para qué sirven estos valores que se le dieron ya en el checkbox. Y nuestro indicador se utiliza para el while. Mientras el indicador sea igual a 1, se va a estar repitiendo porque, como se sabe, la trayectoria del bubulubu va a estar ejecutándose una y otra vez. Entonces aquí, nada más para repetir el valor de la matriz deseada del maestro, md1 va a ser igual a md, que es la que tiene inicialmente, y comienza la lectura de los joysticks. Aquí se declaran variables para el desplazamiento, en este caso para el modo Word, que es el que corresponde al checkbox 1. De x-wn va a estar leyendo el voltaje de la entrada A0, y aquí se indicó este intervalo, en donde si dx-wn es menor a 2 o mayor a 3, porque en medio de esto se indicó el 0, que cuando está en reposo el joystick, cuando lo suelte. Cuando no esté en 0, entonces dx-w va a ser igual a esto, y como se mencionó en el video anterior, estos valores de 2.8 y menos 1.4 se obtuvieron como de forma experimental al ver en qué valores el robot entraba en singularidad para tener incrementos de movimiento pequeños. Y estos números se consideraron relativamente grandes porque algunos de mis joysticks ya estaban presentando algunos falsos contactos, entonces fue necesario ampliar el rango en el que no se les consideraba como 0. Entonces, cuando el joystick suelta el joystick y no se esté leyendo el valor de desplazamiento, entonces el desplazamiento va a tener valor de 0. Y esta misma estructura se utilizó para los desplazamientos en Y, Z, las rotaciones en X, Y y Z, solo cambiando estos valores que, como se mencionó, ya se habían obtenido en el I anterior. Ahora, para explicar la trayectoria del bubulubu, los ángulos tetas, que como se mencionó, van a ser de teta 1 a teta 10. Aquí teta 1 es igual a teta 1 más T1, la variable que lo acompaña, y ahorita veremos por qué tienen estas variables de suma igual para los desplazamientos, porque se indicó el movimiento como incrementos. En este caso, para las circunferencias van a ir realizándose con incrementos de 30 unidades, 30 grados, y los desplazamientos van a tener incrementos de 0.2. Entonces, cuando el ángulo θ1 llegue hasta 180, que es cuando ya terminó la circunferencia, va a preguntar si es mayor a 180, entonces ahora el incremento se le va a pasar a θ2, que es la variable que acompaña a θ2. Entonces prácticamente va a estarse sumando. Inicialmente θ1 es igual a 0 y se le va a sumar 30, después 30 más 30 y así hasta llegar a 180. Cuando cumpla su circunferencia, ahora ese incremento se lo va a pasar a θ2. θ2 inicialmente es igual a 0, más 30, 30, y luego otra vez repite 30 más 30, y así, porque igual en θ2 se pregunta cuando sea mayor a 180, entonces ahora el incremento se le va a pasar a θ3, y todas las demás variables van a ser igual a 0. Así θ3, ahora va a pasar el incremento a T4, y θ4 se lo va a pasar a T5, y cuando T5, que es la circunferencia cuando ya se cumplen estas 5 circunferencias de la parte superior, ahora cuando se termine, va a pasar el incremento de 0.2 al desplazamiento 1, que es el que corresponde a esta parte. Y cuando el desplazamiento 1, que sea mayor a 1.6, que 1.6 es el valor que mide ese desplazamiento, esta parte de la figura del bubulubu, ahora va a pasar un incremento de 30 al ángulo θ6, que es la primera circunferencia de la parte inferior. Ahora, cuando se cumpla las medias circunferencia de θ6, va a pasar el incremento de 30 a θ7 y así de forma sucesiva hasta llegar a θ10. Cuando se cumpla la circunferencia de θ10, ahora le va a pasar el incremento de 0.2 al desplazamiento 2, que es el último para cerrar la trayectoria del bubulubu. Y ahora sí, en el desplazamiento 2, cuando sea mayor a 1.6, va a pasar el incremento de 30 a θ1. Entonces aquí se explica por qué al activar el checkbox
se le da desde un inicio un valor de 1.6 a DES2 y a D2, 1, porque para que se empiece a ejecutar la trayectoria es necesario que se entre a un if. Y como nuestro último nuestra última forma de determinar la trayectoria es con el desplazamiento 2 para volver a iniciar con el ángulo θ1, entonces para cumplir esta condición en un inicio, aquí al darle valor de 1.6 a DES2 y D2 que valga 1 y DES2 va a ser igual a DES2 más 1, entonces ya valdría 2.6, que cumpliría la condición y se le manda el incremento a θ1 para que así vaya sucesivamente, dibujando el bubulubu. Ahora nuestra matriz MD1, que es la que corresponde a la matriz que se meterá en el Newton del maestro, va a ser igual a la matriz que tiene ahorita el maestro por, como se sabe, para los movimientos respecto al eje de la base o al modo Worf, son premultiplicando. Entonces a esta matriz se le va a premultiplicar tras X, tras Y y tras Z con sus respectivos desplazamientos que se les estén dando con los joysticks. Y aquí cabe mencionar que como estamos en modo Worf, las rotaciones no se pueden directamente aquí colocar en la multiplicación, sino que se manda a llamar a la función de rotación como en un brazo de robot, que es rota X B robot, rota Y B robot, rota Z B robot, y se le introduce el ángulo y la matriz, que en este caso es RXW y MDM. Y aquí se establecieron ifs porque si nuestro valor de RX-WN, el que corresponde al joystick de la rotación en X, no está en 0, entonces MD1 va a ser esto. Si nuestro valor de RY no está en 0, MD1 es igual a esto. Y así, era necesario establecer esta condición porque de no hacerlo, siempre iba a estar considerando la función aunque nuestro desplazamiento fuera 0. Y eso iba a causar algunos problemas al momento de enviar la matriz. Entonces se manda a llamar nuestro método de Newton con MD1, nuestros valores de tetas que tenga el maestro para dar otros valores de salida de tetas. Se dibuja y se actualizan las variables de la matriz del maestro, los ángulos tetas y la variable de salida. Ahora nuestra matriz de 2 que corresponde a la del esclavo va a ser igual a la matriz de salida del maestro por la matriz que relaciona los efectores finales por las funciones que permiten dibujar el bubulubu. Como se sabe, para la media circunferencia se había establecido una función TR que tiene como argumentos de entrada valor en X, Y y Z. Nuestro valor de X va a ser el radio por el seno de θ1 menos θ1, Y radio por el coseno de menos θ1 menos radio, y Z va a ser 0 porque para las circunferencias, por la forma en que se están considerando los sistemas móviles, solo se requiere el eje X y el eje Y. Y aquí los signos negativos, igual como se sabe, cambian el sentido de la circunferencia, si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces se tiene 5 veces esta función para los primeros 5 ángulos, los superiores, y después se tiene el desplazamiento en X, después las funciones de circunferencia de la parte inferior, y finalmente un último traslación en X. Ahora este resultado se va a mandar al Newton del esclavo con los ángulos que tenga el esclavo en ese momento. Para dar otros ángulos de salida se dibuja y se actualiza el valor de los ángulos del esclavo. Entonces cada vez que se vaya ejecutando los ifs van a ir entrando valores en esta multiplicación que van a estar también actualizando el movimiento del esclavo con el maestro. Aquí se vuelven a establecer nuestras variables, nuestra conexión con robo de K, se envían los ángulos, y para el checkbox se sigue exactamente la misma estructura, lo único que varía va a ser en la multiplicación del maestro, del robot maestro. Y bueno, aquí nuestras variables, en vez de tener la W, tienen la T para hacer la diferencia con el modo Work y el modo Tool. Pero igual, mantienen los mismos valores. Igual la estructura del bubulubu. Y como se mencionó, la diferencia está en la matriz que corresponde al maestro, porque
cuando movemos respecto a la herramienta o los ejes móviles, ahora se post-multiplica. Entonces tenemos m de 1 va a ser igual a la matriz del maestro por tras x, por tras y, tras z, rota x, rota y, rota z. Y como se puede observar aquí, nuestras funciones de rotación se pueden indicar directo en la misma multiplicación. Se introduce esta matriz en el método de Newton con los ángulos tetas para dar de salida a otros ángulos tetas. Se actualizan las variables y nuestra matriz del esclavo va a ser igual, la matriz de salida del maestro por la matriz que relaciona los efectores finales por las funciones que permiten dibujar al bubulubu. De igual manera se introduce esta matriz en el Newton del esclavo, los ángulos tetas que tenga el esclavo y se dibuja. Aquí cabe mencionar que se pretendía mostrar el valor, aunque fuera pequeño, de los joysticks en los sliders, haciendo esta relación de las variables, pero no sé por qué marcaba error, aunque repetí la misma estructura en los sliders que tenía en el guía anterior, y aquí se mantuvieron las mismas variables, se seguía marcando error, como que no reconocía estas variables, entonces fue necesario comentarlas y por eso en el checkbox 1 tampoco están indicadas porque no las quería leer, entonces sí cabe recalcar que esa fue una cuestión que causó problema en el GUI porque entonces al activar el checkbox se pierden los sliders y los textos, ya solo se aprecia la parte gráfica. Y otro problema que se presentó también era que el robot entraba muy fácilmente en singularidad, posiblemente por toda la trayectoria que tenía que hacer del bubulubu, pero bueno, procederemos a ejecutar. Entonces se conecta el Arduino y se ejecuta la simulación. Y como se mencionó, del GUI pasado se mantuvo el que los sliders realicen el movimiento en configuración normal de maestro-esclavo, como se puede observar. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, rotación en X. Y ahora ejecuto el modo tool. Se empieza a ejecutar la trayectoria del bubulubu. Aquí hago desplazamiento en X, ahora en X negativa, en Y positiva, y como vemos se actualiza la posición del robot esclavo siguiendo la trayectoria. Ahora en desplazamiento en Z, ahora una rotación en el eje Z. Y como se mencionó, en el GUI solo se está apreciando la parte gráfica. Ahora realizaremos una traslación de nuevo en el eje Z. Y ahora una rotación en el eje Y. Bueno, eso en cuanto al modo tool. Y por la misma situación de que solo se aprecia la parte gráfica al ejecutar el modo tool, es necesario salir de la simulación para poder ejecutar el checkbox del modo Word. Se borra la variable del Arduino y se ejecuta de nuevo el programa. Ahora ejecutamos el modo Word. Ahí se está ejecutando de nuevo la trayectoria del bubulubu, ahora en el eje X de la base. Ahora el eje Y. Y ahora el eje Z.
bueno, eso fue lo correspondiente a seguimiento de la trayectoria en forma de bubulubu, controlando al maestro con los joysticks y el esclavo siguiendo la trayectoria de la placa.